Hola, bienvenido nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio del 4.60 de nuestro libro de Wackerly. Nos dice, una variable aleatoria normalmente distribuida tiene una función de densidad de esta manera. Ok, y nos dice que demostremos que la desviación estándar pues tiene que ser mayor que cero. El sigma tiene que ser, desde acá, tiene que ser mayor que cero, este de acá. Ok, entonces para ello lo que haremos será tener en cuenta lo siguiente. Nosotros recordemos que para que esto sea una función de densidad tiene que cumplir dos propiedades. Tiene que cumplir que la función tiene que ser mayor que cero y también tiene que cumplir que la integral de menos infinito a infinito de esa función tiene que ser igual a 1. ¿Ok? Bien, entonces veamos que, bueno, esta propiedad ahorita se puede probar después que esto es igual a 1, pero veamos que nosotros lo que vamos a ocupar es esta que está acá, de la que la densidad tiene que ser mayor que cero. Ok, entonces veamos qué es lo que tenemos acá. Veamos, tenemos que y está entre menos infinito e infinito, ¿ok? Entonces y puede ser cualquier número real. Entonces, pues nosotros veamos que aquí y le restamos la media, es decir, tenemos y menos la media. Y la media, pues, entonces, al restar esto de acá, pues esto puede ser un número bien negativo o positivo, o incluso puede ser igual a cero, si y es igual a la media. Pero entonces veamos que esto es cualquier número real. Pero como nosotros vemos, esto está elevado, pues, al cuadrado. Entonces, cuando nosotros elevamos esto al cuadrado, esto se hace un número positivo. ¿Ok? Este es positivo. ¿Por qué? Porque todo número, si nosotros tenemos x al cuadrado, pues esto es positivo. Todo para todo x perteneciente a los reales. No importa qué número, si nosotros lo elevamos al cuadrado, pues esto va a ser positivo. Entonces veamos que aquí al hacer la resta, al cuadrado positivo. Y abajo veamos entonces que nosotros también tenemos 2 sigma cuadrado. Esto también es positivo. No importa qué número sea este sigma, siempre que esté al cuadrado por 2, siempre va a ser un número positivo. Ok, entonces veamos que si nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros estamos haciendo y menos mu al cuadrado entre sigma 2 sigma al cuadrado. Entonces veamos que esto es un número positivo, ¿ok? Positivo. Ok, pero entonces también veamos que nosotros acá tenemos este menos de acá, menos eh, y por todo esto. Ok, entonces estamos elevando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos a la menos esto de acá. ¿Ok? Entonces, nosotros ya vimos que esto que está en azul es un número positivo. ¿Ok? Y veamos que está elevado a la menos esto. Entonces, se convierte, todo esto en sí, bueno, el e a la, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, x a la menos 1, esto nosotros lo podemos escribir como 1 sobre x. Este es así, el exponente lo pasamos acá abajo. O por ejemplo, si tenemos x a la menos 2, entonces aquí lo podemos poner como 1 sobre x a la 2. ¿Ok? Entonces veamos que lo que estamos nosotros haciendo acá es como que en este caso sea el 2 y entonces esto lo podemos escribir como 1 sobre e a la y menos mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos que e quién es 2 y así el número e. Entonces, veamos que un número positivo elevado a algo positivo, pues esto también es mayor que cero. Entonces, ¿qué quedamos viendo? Que todo esto que está acá, pues es mayor que cero. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues nosotros veamos que nos falta tener esto de acá. Entonces, veamos que si nosotros a esto, que es un número positivo, lo dividimos bueno, esto que es un número positivo, lo dividimos entre 2pi, entre raíz de 2pi, pues esto también va a ser un número raíz de 2pi, pues esto también sigue siendo un número positivo. ¿Por qué? Porque positivo entre positivo nos da positivo, ¿ok? Pero veamos qué es lo que nos falta. Nos falta el sigma que está acá. Entonces, este sigma, veamos que si nosotros tenemos acá, tenemos que todo esto de acá es positivo. Si nosotros este sigma decimos que sigma es menor que cero, entonces esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque positivo y aquí lo multiplicamos por algo negativo, entonces nos va a dar
algo negativo. ¿Y qué pasará entonces? Esta función, que es la función de densidad, no va a ser positiva y va a ser menor que cero y no se cumple eso. Entonces, esto aquí no cumple. ¿Cuándo esto se va a cumplir? ¿Cuándo esto va a ser mayor que cero? Pues únicamente cuando sigma es mayor que cero. ¿Por qué? Porque veamos que todo esto ya es positivo y lo vamos a, aquí lo vamos a dividir, a multiplicar por 1 entre sigma, que entonces al ser positivo esto por positivo nos va a dar positivo. Si sigma acá fuera negativo, entonces no podría ser una función de densidad, ya que positivo por algo negativo nos va a dar pues algo negativo. Positivo por negativo nos da negativo. Y entonces veríamos que sería menor que cero y no cumple que esto es una función de densidad. Por eso entonces el sigma debe de ser positivo.